el principio, Dios creador, antes del tiempo eras tú. En las tinieblas tu voz se escuchó, con ella creaste la luz. Con solo hablar creaste las galaxias con tu voz, y tu aliento a los planetas forma dio. Si los cielos te adoran, yo también puedo ver tu corazón en la creación. Las estrellas son señales de tu amor. Si la tierra te alaba, yo también. Dios de promesas, tu palabra es fiel, tus dichos permanecerán. Cuando abres tu boca, la vida y la ciencia siempre tu voz seguirán. Buenos días a todos, que el Señor les bendiga de manera abundante y poderosa en este día. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, según sea el tiempo en el cual tú puedes disfrutar de esta transmisión, una transmisión que será poderosa. Amén. Y en este día bendito y glorioso de Jehová, en este día de reposo, quiero invitarte a que vayamos juntos, que leamos un versículo que está en la Biblia, en la palabra de Dios. El Salmo 122, el versículo 1, dice: yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. Yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. ¿Qué producía en el corazón del salmista la expectativa de ir a presentarse delante de Dios? Él mismo confiesa que le producía alegría, que se alegraba cuando podía compartir con otras personas, que iba a ir a presentarse delante de la presencia del Dios vivo. Y sabes, en este día maravilloso y especial que Dios ha creado, tú y yo tenemos el privilegio que el salmista también tuvo. Y es que la casa de Jehová, la casa de nuestro Dios, no se limita a un espacio físico. La casa de nuestro Dios no se limita a un edificio hecho de cemento o de madera. No, la casa de Dios es ese lugar donde su presencia reposa y habita. Y hoy, ese lugar donde su presencia reposa y habita puede ser allí donde tú estás conectado, si tú así lo crees. Así que hoy dile al que está al lado tuyo, a los que están contigo, si estás rodeado de personas, o tú mismo cree esto si estás allí solo, hoy es un día de alegría. Hoy es un día en el que mi motivación viene de que puedo presentarme delante del Dios vivo. La motivación que hoy siento no viene de las circunstancias. La motivación que hoy siento es que aunque no pueda ir a un lugar físico, quizás sí puedo congregarme delante de la presencia del Dios que llena toda la tierra. Y por eso hoy alégrate, por eso hoy gózate, por eso hoy disfruta, por eso hoy dispón todo tu corazón, todo tu cuerpo, todo tu ser, disponlo para entrar con alegría en la presencia de Jehová. Esta es la verdadera casa de Dios, su presencia. Amén, su presencia. Y todo el que tiene el privilegio de presentarse un día como hoy delante de la presencia de Dios, que es su casa, tiene que estar con alegría. Amén. Así que echa fuera toda desánimo, toda tristeza y alégrate,
porque hoy llegó el día de entrar en la casa de Dios, hoy llegó el día de presentarnos ante su gloriosa presencia. Dios te bendiga y disfruta ahora del tiempo de adoración. Te adoramos, Dios. Eres hermoso, Jesús. Muros rodeando estoy, pensé que caerían, mas nunca me has fallado, Dios. La espera terminará, sé que has vencido ya, nunca me has fallado, Dios. En ti confiaré, tu promesa sigue en pie, tú eres fiel, confiado andaré, en tus manos estaré, siempre has sido fiel, siempre has sido fiel, tú siempre has sido fiel. La noche acabará, tu palabra se cumplirá, mi corazón te alabará. Cristo mi Salvador, cúbreme con tu amor, mi corazón te alabará. Te confiaré, en ti confiaré, tu promesa sigue en pie, tú eres fiel, confiado andaré, en tus manos estaré, eres fiel, en ti confiaré, tu promesa sigue en pie, tú eres fiel, confiado andaré, en tus manos estaré, siempre has sido fiel, siempre has sido fiel, créelo, Él siempre ha sido fiel, nunca te ha dejado. Eres fiel, Señor. Aquí estás. Sé que tú mueves montañas, yo creo en ti, sé que lo harás.
promesa sigue en pie, tú eres fiel. Confiado andaré, en tus manos estaré. Eres fiel, en ti confiaré, tu promesa sigue en pie, tú eres fiel. Créelo, confiado andaré, en tus manos estaré. Siempre has sido fiel. Siempre has sido fiel. Gracias, Señor, por tu fidelidad. ¿Qué tal? Bienvenidos una vez más a este tiempo preparado por Dios para tu vida. Esta es una cita que tú no planeaste. Aunque acostumbres los domingos a conectarte con nosotros, yo estoy seguro que en esta ocasión Dios preparó todo esto porque es un día especial. Es un día que Dios ha trabajado ya en tu mente, en tu cerebro, preparándolo y haciéndolo sensible a lo que Él tiene para ti, para que recibas su verdad, para que esa verdad traiga liberación, para que sea un tiempo completamente diferente. Así que creo que ese Dios te ha invitado y así acéptalo como tal. Levanta tus manos ahí donde estás y dile: Señor, acepto tu invitación y aquí estoy. Rindo mi vida a Dios, rindo mi ser completamente para que tú obres hoy y traigas sanidad, liberación, restauración, obres con poder y transformes mi vida de manera milagrosa, gloriosa, porque yo me rindo a ti. Dile creyendo que ese Dios está dispuesto a obrar. Él preparó este tiempo para tu vida, para los tuyos. Y en el poderoso nombre de Yeshua aceptamos su invitación. Aceptamos que Él se mueva con libertad, que Él pasee en medio de donde estamos, en nuestra casa, en nuestra habitación, en el hospital, en la cárcel, donde quiera que estés. Él se mueve con libertad y su Espíritu Santo empieza a fluir ahí. Deja que Él te ministre. Deja que la presencia de Él fluya en ti. Vamos. Y ahora descansa en Él. Descansa en su presencia. Respira profundo. Inhala por tu nariz. Exhala por tu boca. Y cada vez que inhales por tu nariz, cree que estás inhalando ese Espíritu de Dios que quiere traer vida, salud, poder. Y exhala por tu boca todo aquello que te amarga, todo aquello que te confunde, todo aquello que te debilita, todo aquello que trae amargura. En el nombre de Jesús, sácalo. Una vez más, respira a Dios, inhala a Dios y exhala toda contaminación de tu ser en el poderoso nombre de Jesucristo. Qué bueno que has aceptado esta invitación. Te bendigo a ti, a los tuyos, y le doy gracias a Dios por permitirnos iniciar este tiempo. La bendición de Dios está con nosotros. Su presencia se mueve y en este día especial ese poder de Dios va a obrar y va a traer revelación poderosa que va a cambiar y a transformar nuestras vidas. No lo digo por mí, lo digo porque sentimos de parte de Dios que este tiempo lo escogió Dios. Yo voy a ser ministrado y estoy seguro que tú también vas a ser ministrado. Levántate en poder y declara: Señor, aquí estoy. Yo soy el pastor Wilson Romero de la iglesia Monte de Sion, una iglesia lista. Estamos desde Barranquilla, Colombia, y le damos gracias a Dios por este tiempo. Gracias a ti por confiar en nosotros y por estar ahí como cada domingo conectado con nosotros. Mira, de una vez vamos a comenzar. Y antes de darte el título, quiero hacer una pequeña introducción para recordarte que tenemos ya con estas 3 semanas de estar viendo una serie de temas que tiene que ver con la fe, pero sacando la fe de ese contexto religioso en el que siempre lo hemos metido. Y hemos dado la semana antepasada un tema que tiene que ver con la percepción de lo grande. Y hablábamos que lo grande no está en el tamaño, sino en qué tan grandes somos en fe. Ese fue el primer tema que dimos. La semana pasada nosotros estuvimos viendo el tema, el objetivo de la fe. Y entendemos que la fe no tiene que ver con religión, sino que esa fe es su motivo, su razón de existencia es para la existencia.
Y eso de fe no tiene que ver solo con iglesia, con humano, con tierra, tiene que ver con toda la creación de Dios. Nosotros hablamos la semana pasada de esto. Y hoy, antes de darte el título del tema, te quiero leer un versículo que está en Deuteronomio capítulo 28, versículo 13. Y es una promesa, dice ahí en este título, ¿verdad? Una promesa que muchos no disfrutan por no entenderla. Una promesa que Dios ha dado y muchos no pueden disfrutar porque no la entienden. Vamos a leerla entonces, Deuteronomio capítulo 28, versículo 13. Esto a manera de introducción antes de darte el título del mensaje. Dice: te pondrá Jehová por cabeza y no por cola, y estarás encima solamente y no estarás debajo. Si obedecieres los mandamientos de Jehová tu Dios, que yo te ordeno hoy, para que los guardes y cumplas. Entonces Dios está prometiendo que va a ponernos por cabeza y no por cola, siempre y cuando obedeciéramos los mandamientos que Jehová nos da, la orden que Él da, ese comando de voz que va a hacer que nosotros cumplamos el propósito de nuestra existencia. Pero entonces hace una promesa: te pondré por cabeza y no por cola. Y cuando habla de cabeza y cola, inmediatamente nosotros también nuevamente malinterpretamos. ¿De qué manera? Entonces decimos, nos va a poner a gobernar, nos va a poner a mandar, nos va a poner a regir y siempre vamos a estar por encima de todo el mundo. No se trata de eso, no es el sentido que ese Dios, que es un Dios bueno, es un Dios de misericordia, es un Dios que cree en la unidad, es un Dios que no cree en el orgullo, sino que quiere que nosotros seamos humildes, mansos. Ese Dios no va a querer que nosotros tengamos ese corazón arrogante de poder gobernar y que eso quiera decir ser cabeza. Te explico. Ser cabeza, cuando Dios pone un ejemplo como este, no lo podemos tomar a la ligera. ¿Por qué? Porque aunque es un ejemplo sencillo, Dios sabe que es un ejemplo perfecto para que todo el que esté dispuesto a revisarlo, a profundizar en él, pueda entender una verdad espiritual a través de algo tan sencillo que nosotros conocemos. ¿Qué es lo que hace una cabeza? Sea en un ser humano o sea en un animal. ¿Qué es lo que hace la cabeza? La cabeza es la que piensa, la cabeza es la que da la dirección, ¿verdad? Para que todo el resto del cuerpo pueda subsistir, pueda permanecer, pueda existir. La cabeza tiene que pensar para ayudar al resto del cuerpo. ¿Y qué es lo que hace la cola? La cola sencillamente responde a estímulos y es un área instintiva. Un área que responde a un estímulo de manera instintiva. Entonces, cuando Dios dice que serás cabeza, es porque tienes que pensar y bendecir todo lo que hay en el cuerpo. Tienes que razonar para poder bendecir el resto. Y la cola, sencillamente, el razonamiento es más instintivo, más por impulso, más mecánico. Recibe la orden y actúa, pero para siempre un beneficio muy localizado. Cuando hablamos de cabeza, nosotros, aquí está la cabeza, en ella pensamos y aquí la cabeza envía las órdenes para que todo el cuerpo responda. Pero la cola es algo instintivo, tanto del animal como del ser humano. Y no queremos ser cola por lo que pasa, por el propósito, por ese propósito que cumple esos de ser cola. Pero entonces Dios da esa orden y dice, y estarás por encima y no por debajo. No es porque vas a estar adelante mandando, sino que vas a estar por encima tomando control. Por encima y no por abajo, tomando control. Pero entonces vamos a entender y vamos a pasar entonces al título. Y el título es esclavitud arraigada. Y puse ahí entre paréntesis, pensando como cola, queriendo ser cabeza. El título es esclavitud arraigada, pensando como cola, queriendo
ser cabeza. Es un título muy, muy diciente y vamos a entenderlo cuando ya estemos finalizando todo este tema, y está relacionado porque hoy culminamos esa serie, esa trilogía de mensajes que tiene que ver con la fe. Entonces, este primer título dice: existen dos gobiernos, uno cabeza y otro cola. El que aceptamos como nuestro determinará nuestro pensar y nuestro actuar. Una vez más, existen dos gobiernos, uno cabeza y otro cola. El que aceptamos como nuestro determinará nuestro pensar y nuestro actuar. Y hoy vamos a ver muchas porciones bíblicas, pero es necesario y esperamos que el tiempo nos alcance. Tú no te aburras, sino que estás muy atento, porque yo sé que va a ser de gran bendición el manejar esta información. Y es una información que no es mía, sino que es bíblica. Vamos a leer el primer punto a Santiago capítulo 3, versículo 13 al 17, para entender lo que significa que existen dos gobiernos y que uno es cabeza y el otro es cola. Dice Santiago 3, 13 al 17: ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica. Y dice el siguiente versículo: porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Cuando hablamos que existen dos gobiernos, estamos hablando que hay un gobierno que piensa con sabiduría verdadera, y que ese gobierno que piensa con sabiduría verdadera es la cabeza. ¿Por qué? Porque es el que va a manejar todo para proveer, para promover, para propiciar la existencia. ¿Por qué? Porque la forma de pensar con sabiduría verdadera siempre va a querer el bien, todo lo bueno, todo lo que es amable, todo lo que es justo. Va a promover la vida, va a promover la existencia, va a promover la unidad, va a promover que todos participemos para que, colaborando, la vida, la existencia sea viable. Pero la sabiduría terrenal, esa sabiduría que es la sabiduría que usa el gobierno cola, es una sabiduría que es diabólica, dice. Ya se la atribuye a la malignidad, porque provoca y promueve contienda, promueve división, promueve destrucción. Entonces, esa sabiduría que es terrenal es más instintiva, más de deseos personales, más egoísta, más impulsiva. Entonces, el gobierno cola es el que tiene esa sabiduría terrenal, que no es sabiduría, es una sabiduría corrupta, corrompida, que lo que promueve es la destrucción y la autodestrucción. Entonces ya estás identificando que hay dos gobiernos. El gobierno cabeza es el que piensa con la sabiduría verdadera para promover la existencia, propiciar la existencia, para bendecir al resto de lo que es el cuerpo de existencia, todo lo que existe, el universo. Ya sabemos quién es. Así que vamos ahora a una segunda porción bíblica, que es Colosenses capítulo 2, versículo del 8 al 10. Y dice: mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres,
conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Dice, porque en Él habita, hablando de Cristo, corporalmente toda la plenitud de la deidad en Cristo. Y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y toda potestad. Entendemos entonces que Cristo, la palabra de Dios, la palabra hecho carne, es la cabeza, es el ser pensante, pero con sabiduría verdadera, que promueve la existencia, que promueve el amor, que promueve la paz, que promueve la unidad, para que la existencia en el universo entero sea viable. ¿Quién es la cabeza de todo lo creado? Dice ahí, Cristo. Dice que en Él estamos completos, porque Él es la cabeza de todo principado y toda potestad. Todo ser creado, todo ser, aún seres que tienen mucho poder, deben estar sujetos a Cristo porque Él es la cabeza, es el que piensa con sabiduría verdadera y es el que puede lograr que toda la existencia pueda permanecer. Yo espero que me estés entendiendo. Entonces, si Cristo es la cabeza y Cristo tiene un gobierno, ¿cuál sería el gobierno cola? Vamos a ver qué tenemos que ver nosotros ahí. Colosenses capítulo 1, versículo del 17 al 19 dice: y Él es antes de todas las cosas, refiriéndose a Cristo, y todas las cosas en Él subsisten. Todas las cosas, ¿estás entendiendo? Como es gobierno cabeza que promueve la existencia, que promueve el bien, que promueve la bendición, que promueve la unidad, dice que todas las cosas en Él subsisten. Dice el versículo 18, y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia, por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud. Entonces Jesucristo se convierte en la cabeza de todo, es la cabeza de todo, pero también es la cabeza de la iglesia. Los que deciden ser gobernados por esa cabeza, entonces serán cabeza, porque pensarán con la sabiduría verdadera, recibirán la directriz, el comando de voz de quien es la cabeza con sabiduría verdadera. Entonces, dice que nosotros como iglesia podemos ser cabeza, pero bueno, siempre y cuando, óigalo bien, aceptemos la orden de la cabeza, que es Cristo. Y entonces disfrutaremos de esa plenitud. Dice, por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda la plenitud. ¡Wow! Entonces, si en Él habita toda la plenitud, a todos los que seamos gobernados por Él, los que aceptemos ese gobierno de cabeza, podemos disfrutar también de esa plenitud. Ahora nos vamos al otro lado con el gobierno cola. Y si nosotros revisamos Apocalipsis capítulo 12, versículo del 3 al 4, mira lo que dice. También apareció otra señal en el cielo. He aquí un gran dragón escarlata, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cabezas 7 diademas. Y dice, y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo, y las arrojó sobre la tierra, y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz, a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese. Yo te quiero advertir que yo no voy a entrar en controversia, ni voy a hablar de escatología, ni a explicar qué significa esto en cuanto a profecía. Yo lo único que quiero con esta porción es que analicemos la analogía que Dios deja para que aprendamos de ella. Y cosas que son muy claras, muy sencillas y que son muy respaldadas por otro contexto bíblico, por el resto de la Biblia. Está hablando
que apareció un dragón escarlata. Y ya sabemos que cuando habla de este dragón casi siempre lo menciona como el diablo y Satanás. Entonces estamos hablando de un ser, diablo, Satanás. Dice que tiene 7 cabezas y 7 diademas puestas. Entonces, esa simbología, en esta analogía, las cabezas significan esos que gobiernan con él, esos que están al mando, esos que tienen jerarquía, porque pone a esas cabezas con diadema, o sea, con diadema de gobierno. Y dice que vino y que con la cola, y dice también que tiene 10 cuernos. Los cuernos son la prolongación de su gobierno. Generalmente eso es lo que significan los cuernos. Entonces estamos hablando de un gobierno que es de nivel celestial, o sea, son seres celestiales, un gobierno donde hay una jerarquía que tiene una prolongación de influencia sobre gobiernos terrenales. Los 10 cuernos simbolizan eso, esa influencia que tienen sobre 10 reinos terrenales. Entonces, dice que ese dragón con su cola arrastró la tercera parte de las estrellas y las arrojó a la tierra. Nos damos cuenta que cuando dice arrastró la tercera parte, las estrellas simbolizan a esos ángeles que se dejaron convencer por ese dragón. Cuando dice que la cola arrastró, está simbolizando que se dejaron convencer por lo que ese dragón enseñaba y los arrojó a la tierra. Convenció a la tercera parte, miles de millones de ángeles le creyeron a esa cola, porque no los convenció con la cabeza. Dice que utilizó la cola para arrastrarlos, para convencerlos. Entonces, el gobierno cola es el gobierno ese que no piensa con sabiduría verdadera, sino con instinto, con sevicia, con maldad, con orgullo, con arrogancia, con egoísmo, y que todo eso no promueve la existencia, sino la destrucción y la autodestrucción. Entonces, estamos hablando, y fíjense bien lo que hablamos nosotros en cuanto a este ser Satanás. En Ezequiel capítulo, creo que es el 27, capítulo 27, algo así. Habla de que Satanás corrompió, capítulo creo que es 28, no me acuerdo bien. Satanás corrompió su sabiduría. Dice ese versículo, voy a leerlo rapidito. Voy a leerlo porque es importante para que te quede claro. Ezequiel 28, 17. Dice, se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Dice, yo te arrojaré por tierra, delante de los reyes te pondré para que miren en ti. Está diciendo que este ser, porque se está refiriendo precisamente a Satanás, dice que su corazón se enalteció, se llenó de orgullo a causa de su hermosura, y que su sabiduría la corrompió porque su esplendor era grande. Entonces Dios lo sentenció, dice, te arrojaré por tierra. ¿Estás entendiendo que arrojarte por tierra es ponerte en el suelo? Te arrojaré por tierra, y dice, y delante de los reyes estarás para que ellos miren en ti. Entonces es un ejemplo para mostrarle a estos que se pueden enaltecer por lo que tienen, por lo que logran y porque dirigen. Se pueden enaltecer para que vean que no se trata de dirigir por dirigir, se trata de dirigir con sabiduría verdadera. Si no diriges con sabiduría verdadera, entonces eres cola. Y aquí está la decisión. Tú decides a qué gobierno sigues. Tú decides si te vas por el gobierno que es cabeza
o por el gobierno que es cola. Si te vas por el gobierno que es cola, esa influencia de ese gobierno cola siempre va a estar en ti. Va a ser tu forma de pensar y va a ser tu forma de actuar. Tu forma de pensar va a ser similar a la del gobierno cola y tu forma de actuar va a ser similar a la del gobierno cola. Orgullo, vanidad, arrogancia, egoísmo, maldad, no prosperar, no ayudando a que todo funcione para que todos juntos salgamos adelante, existamos, sino lo contrario. Y el gobierno cabeza siempre promoverá el amor, la paz, la unidad, la existencia, el bien. ¿Me estás entendiendo? Tú decides. Tú tomas la decisión qué gobierno. Pero si tú decides que te gobierne la cola, por más que quieras, jamás podrás ser cabeza. Y esa promesa que Dios ha hecho no se podrá cumplir en ti mientras tú aceptes el gobierno cola. Vamos a ir a este segundo punto. En el nombre de Jesucristo, prepárate. Este segundo punto dice así: esclavitud arraigada es cuando nos aferramos a rechazar la fe como herramienta de salvación en Jesucristo, actuando como cola, queriendo ser cabeza. Nuevamente, esclavitud arraigada, que es el título del mensaje, es cuando nos aferramos a rechazar la fe como herramienta de salvación en Jesucristo, actuando como cola, queriendo ser cabeza. Así que entendemos, y tú dirás, bueno, pero ¿qué tiene que ver esto entonces con la fe? Tiene que ver mucho, porque yo te quiero explicar ya claramente, resumiéndote con todos los mensajes, todo lo que tiene que ver con la fe. Hebreos capítulo 11, versículo 1 dice que la fe, da la definición de fe, es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Eso ya lo hemos visto en los dos temas anteriores. Esa es la definición de fe. La certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Toda aquella persona que logre eso, esa certeza de lo que espera, estar convencido dentro de su corazón que aunque no se vea será, ya eso es fe y eso es poderoso. Eso lo maneja muy bien Satanás de forma natural y todos los suyos lo manejan muy bien. Dios, excelente. Él es el más grande en esto. Y nosotros, los humanos, lo manejamos. Nosotros, los humanos, logramos tener esa certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. ¿Logramos eso? No, estamos incipientes en ese asunto. Pero no todo eso es fe, solamente. Falta una segunda parte. Y está en Hebreos capítulo 6, como ya lo hemos dicho, capítulo 11, versículo 6. Dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Entonces, ese complemento de esa definición de fe es que hay que creer en ese creador de la fe para que tu fe pueda ser mayor a eso, a lo que ya hablamos en la primera parte. Hay que creer en el creador de la fe. Satanás también cree que él existe. Y entonces, esa es la magnitud de fe que maneja Satanás y los suyos. Cree que Dios existe y cree en la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que se ve, ya lo maneja él de manera instintiva y de manera natural, y todos los seres lo manejan de esa forma. A nosotros los seres humanos nos cuesta trabajo aún la primera parte. Entonces, creer que Dios existe es fundamental para que mi fe sea mayor. Pero todavía mayor es cuando le creo a ese Dios. Dice aquí en el versículo 6, dice, y que es galardonador de los que le buscan. O sea que ese Dios, todo lo que quiere para los que le aceptan es bien, es bendecirle, es premiarle, es ayudarle a cumplir los propósitos de su existencia. También hay que creer eso. Entonces, en completo, la fe, tienes que creer en el creador de la fe
que es Dios, en el consumador de la fe, que es Cristo, y tener esa convicción, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, para que tu fe sea grande como la de Cristo. ¿Entiendes? Entonces, si eso está, nos convertimos en grandes de fe. Vamos a ver la siguiente porción, que es en Efesios capítulo 2, versículos del 8 al 9. Dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Entonces, si entendemos la fe como algo no religioso, sino como una necesidad para seguir existiendo y para existir, entendemos que aquí en la tierra, como existen dos gobiernos y como existe una influencia sobre nosotros, esa influencia que está sobre nosotros, que dirige el sistema de este mundo, es poderosa. Pero esa existencia no quiere el bien, quiere la muerte, quiere la destrucción, y ya lo hemos dicho otras veces. Él no vino sino para hurtar, matar, destruir. Él tiene egoísmo, y ese egoísmo lo transmite a través del sistema de gobierno que él logra influenciar. Y cuando nosotros aceptamos eso, entonces nuestro corazón se llena de eso y nuestros actos son similares a eso. Entonces hay egoísmo en nosotros, hay orgullo en nosotros, hay arrogancia en nosotros. Somos personas que queremos todo para nosotros y no queremos bendecir a otros. Entonces no es viable una familia, no es viable una vida sana, plena, no es viable en ti por lo que tienes, por lo que estás lleno, por esos mensajes que Él ha sembrado y que tú has aceptado, a veces inconscientemente, pero lo has hecho. Y tu vida misma habla de eso. Cada uno tenemos que revisarnos. No estoy juzgando a nadie, yo veo por mí, yo humildemente me reviso y sé en qué áreas yo he permitido que ese gobierno cola esté influenciando en mi vida y que estas cosas me impiden crecer en esa fe. Entonces, ¿qué es lo que dice? Que por regalo, por gracia, somos salvos. Dios quiso regalarnos esa salvación porque sabía que necesitábamos un rescate, porque estábamos corriendo riesgo. Si nosotros seguimos siendo gobernados por ese gobierno cola que lo que quiere es destruir, no va a haber nadie que nos salve si nosotros no tenemos un refugio seguro y que con mayor poder que ese que está gobernando, el gobierno cola. ¿Sí me estás entendiendo? Entonces Dios nos da por regalo la salvación. ¿Cómo? A través de Jesucristo. Pero tenemos que tener fe. Si no, no se logra. Entonces, ¿ves cómo es importante que yo entienda que esa fe es necesaria y que la única forma de refugiarme y protegerme es llegando a Jesucristo por esa fe, aceptando que Él es el creador y consumador de la fe y permitiendo que Él me enseñe a cómo crecer en fe? ¿Por qué? Porque Él va a trabajar en mi vida limpiando mi mente, limpiando mi corazón, limpiando todo mi ser de toda esa contaminación que es el pecado, de toda esa contaminación que me mantiene limitado, me mantiene neutralizado, me mantiene estancado y no me permite crecer en fe. Vamos entendiendo entonces la relación, ¿verdad? Y vamos a ver Juan capítulo 8, versículo 31 al 36. Dice así: dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él. Habló Jesús a los judíos que habían creído, que le creían a su mensaje. Si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Y esto es confrontativo para nosotros, para todos, tanto para ti como para mí. El asunto no está en estar en una iglesia. El asunto no está en defender una religión. El asunto no está en defender una doctrina. El asunto está en convertirnos en discípulos de Jesús. Aceptar que Él es nuestro maestro, que Él es el que nos va a enseñar las cosas que tenemos que hacer para poder lograr esa plenitud que Él logró.
Él nos va a enseñar. Por eso es que dice la palabra que Él es el camino. Nos va a mostrar el camino para alcanzar ese nivel. Y la palabra nos dice que tenemos que alcanzar esa estatura de Él para ser perfectos. Entonces, si yo no estoy refugiado por fe, porque creo en Jesús y le creo a Jesús, no podré ser discípulo aunque vaya a una iglesia. Porque muchos nos hemos convertido en discípulos de pastores terrenales o de iglesias, denominaciones y doctrinas. Nos hemos convertido en discípulos de ellos, pero no de Jesús. Dice que para ser discípulo de Jesús tenemos que permanecer en su palabra. No en tradiciones humanas ni doctrinas humanas, su palabra. Y para eso tenemos que estar muy atentos de que esta palabra no es terrenal, es celestial, aunque Él la explica con ejemplos terrenales para que podamos entender lo celestial y no nos podemos confundir con eso. Y dice el siguiente versículo, el 32, dice, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Porque estamos contaminados con la mentira. Desde pequeños, este gobierno nos ha metido que no podemos, que hay muchas cosas imposibles. Y eso lo transmitimos a nuestros niños. A nuestros niños, ¿qué les decimos? No, eso no se puede. Eso no se puede. Y no hay que decirle que no se puede, porque todo se puede. Lo que hay que decirle es, sí se puede, pero no se debe, porque no conviene. Enseñar desde pequeño que todo es posible. Pero el sistema nos ha enseñado que no todo es posible, que hay muchísimas cosas imposibles. Si tú tienes una enfermedad, la ciencia dice es incurable y es imposible que puedas seguir viviendo con esa enfermedad. Te lo dicen y entonces vienen y te dictaminan y te mandan y dicen vaya a su casa a morir y prepare todo. Ese es el dictamen que te dan aquí. Pero en el cielo dice que Él vino y mostró que por su llaga nosotros podemos ser sanados y que sí es posible la sanidad. Y Él mismo nos dijo una y otra vez, para el que cree todo es posible. Pero nosotros con ese gobierno terrenal estamos muy arraigados en las mentiras del imposible, el imposible y de no se puede, no se puede. La Escritura misma dice, todo me es lícito, pero no todo me conviene. Y es ahí donde hay que utilizar la sabiduría verdadera para entonces entender qué es lo que conviene para lograr todo lo que nos proponemos. Así que algunos dicen, entonces tú quieres ser como un Dios aquí en la tierra. No, el Señor tiene un propósito para que nosotros nos levantemos como cabeza para mostrarle. Él dijo que iba a arrojar a ese dragón, a Satanás, lo iba a arrojar a tierra y los iba a exhibir delante de reyes para que se fijaran en Él, para que fuera un ejemplo para todo aquel que es arrogante, que es altivo y que piensa que por lo que es grande. Entonces Dios ya determinó cuál es el final de Él, arrojado en tierra, para que nosotros pisemos su cabeza. Entonces, Él quiere que tú como ser humano, que aparentas tener menores capacidades que Él, tú puedas lograr eso. Lograr ser cabeza, porque Él ya es cola. Él decidió ser cola. Él corrompió su sabiduría porque se enalteció su corazón. Porque el esplendor era grande y a causa de su esplendor corrompió su sabiduría. Dejó de ser cabeza para ser cola. Y muchos de nosotros hemos dejado de ser cabeza para ser cola porque le seguimos a Él. Dice el versículo 33, le respondieron, linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú seréis libres? Porque no somos conscientes de que estamos esclavos y arraigados a una esclavitud. Porque no hemos sido conscientes que nuestra vida está siendo una vida muy difícil. Porque somos esclavos de un gobierno que no razona con sabiduría verdadera, sino que es instintivo, que es maligno, que es egoísta. Así que si yo no decido cambiar de gobierno, no podré nunca llegar a ser cabeza. Mientras me gobierne la cola,
Pensaré como cola y actuaré como cola. Y nosotros no podemos aceptar solo unas verdades de Jesús. Tenemos que aceptar toda su verdad, aunque nos parezca incongruente, aunque nos parezca difícil, toda su verdad, porque esa es la que nos va a hacer completamente libres. Aquel que dice, no, porque yo soy religioso y yo voy a tal iglesia, entonces yo no soy esclavo, yo hace mucho tiempo vivo en libertad. No depende de la iglesia que vas, no depende de la doctrina que sigues, no depende la denominación. Depende es que seas verdaderamente discípulo de Jesucristo, que sigas su verdad, porque su verdad es la que te va a hacer libre, nada más, no hay otra cosa, es su verdad. Y dice el versículo 34, Jesús les respondió, de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado, y el esclavo no queda en la casa para siempre, el Hijo sí queda para siempre, así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Yo creo que esto no necesita explicación. No necesita explicación. Porque está hablando y nos está diciendo, son esclavos porque el pecado está con ustedes. Son esclavos y cuando hablamos de pecado también lo sacamos de la connotación religiosa. Pecado es todo lo que te desvía de la plenitud. Todo lo que te desvía de ese blanco, ese propósito que Dios tiene para tu vida. Y Dios tiene para tu vida plenitud. Entonces, todo lo que te desvía de esa plenitud es pecado, porque te daña. Porque es egoísmo, piensa solo en ti, piensa en tus deseos desordenados, piensa en darle rienda suelta a esos placeres. Eso daña. Entonces te dice, si hay pecado, quiere decir que eres esclavo. Y solamente el que queda no es el esclavo. El que va a permanecer existiendo no es el esclavo. El esclavo dejará de ser. Pero el Hijo permanecerá porque gobernará como cabeza. Y si yo te liberto la cabeza, entonces realmente seréis verdaderamente libres. ¿Has entendido entonces lo necesario que es la fe? Porque necesitamos ahora destruir todo eso que ese gobierno cola ha influenciado sobre nosotros, desarraigarlo de nuestras vidas y aceptar la verdad por fe. Aunque no la entendamos, aunque no comprendamos por qué hay que hacerlo por fe. Porque le creemos al que nos está dando la orden. Porque decimos, si tú das la orden, entonces eso es bueno porque tú eres galardonador de lo que te buscamos. Tú eres el que bendices y tú eres el que quieres que existamos, tú eres el que quieres nuestro bien. Por eso te creemos por fe. Y cuando creemos por fe en ese creador de la fe y consumador de la fe, entonces somos verdaderamente libres. Y hay un último versículo para terminar, que dice Juan capítulo 8, versículo 46, dice, ¿quién de vosotros me redarguye de pecado? Dice Jesucristo, ¿quién puede decir que yo me he desviado? Pues si digo la verdad, dice, ¿por qué vosotros no me creéis? Y más adelante dice, porque pues son hijos de ese que gobierna con la cola. No con la cabeza, gobierna con la cola. Yo no quiero ser más gobernado por la cola. Yo espero que tú tampoco. Que a partir de ahora tú revises con honestidad, con humildad tu vida. ¿Acaso es normal que una persona pueda pasar horas y horas jugando un juego que no le edifica? ¿Acaso es normal que una pareja, estando en la misma casa, pueda estar cada uno metido en redes sociales y desaprovecha la oportunidad para comunicarse, para hablar, para crecer, para edificarse el uno al otro? ¿Acaso es normal? ¿Eso es normal? Si lo analizamos bien, si revisamos bien, muchas veces decimos, no, pero yo no tengo ninguna adicción. Las redes sociales se han convertido en adicción. Entonces, ¿qué pasa? Si yo analizo bien, me detengo a pensar y escucho la voz de mi Señor, que me dice, bueno, ok, cuéntame cuántas horas en todas las 24 horas del día pasas revisando tus redes sociales. Y con honestidad responde a Dios, con honestidad. Y ahí te darás cuenta si estás esclavizado a algo. ¿Cuántos se están
destruyendo, autodestruyendo, porque no pueden dejar el alcohol. Las familias se les está viniendo abajo. Los hijos ya no están sintiendo ese amor por ese padre porque no ven a un padre, o a esa madre, porque no ven a una madre, sino que ven a un ser que ha perdido el control de su propia vida. ¿Quién quiere eso? Yo creo que nadie lo quiere, pero estamos arraigados a una esclavitud porque estamos pensando como cola, aunque queramos ser cabeza. ¿Me entiendes? Es tiempo de libertad, pero para que venga esa libertad tengo que aceptar que necesito de la fe, porque los que rechazan la fe rechazan a Dios. Y yo quiero decirte para terminar, aún mucha iglesia rechaza la fe, porque no la ve como tal, la ve solamente como un mecanismo de salvación de una eternidad, de un infierno, para irse a un cielo. Para eso lo ven solamente. Y con todo lo que hemos visto nos damos cuenta que no, que la razón por la que existe es porque necesitamos existir y ser salvos de una destrucción que es inminente, porque nos está gobernando un ser maligno que tiene planes de destruirnos por completo. Y el Señor nos lo dijo una y otra vez, y nosotros no lo estamos entendiendo, sino que todo lo estamos volviendo religión. Y el único refugio seguro, por eso es que habla de la salvación, que es por gracia, es cuando corremos a ese creador y consumador de la fe, Jesucristo, para poder llenarnos de esa fe, crecer en ella y poder derrotar a ese maligno que nos tiene pisado, siendo cola, y nos tiene pisado, que nosotros deberíamos ser cabeza. Dios lo que quiere mostrar es que vamos a pisar su cabeza, la de ese enemigo, para mostrarle a todos que esa decisión que tomó no es buena. Así que ahí donde estás, vamos, ahí donde estás, levántate en poder y declara: se acabó. Nunca más me dejaré gobernar por la cola, porque no quiero ser cola. Nunca más aceptaré los imposibles, porque mi Dios me dice que para el que cree todo es posible. Le tienes que creer a Dios, eso es fe. Aunque te parezca difícil de aceptarlo, asimilarlo, la fe es creerle a Dios en esa directriz que Él da, en esa orden que Él da. Y hoy yo oro por ti, porque tú estás decidido, determinado, determinada a vivir ya no como cola, sino como cabeza, porque tu fe a partir de ahora no es una fe religiosa, sino que entiendes que es tu razón de existencia para que puedas cumplir el propósito que Dios tiene para tu vida. Y el propósito que Dios tiene para tu vida es que des fruto y que bendigas a otros, que bendigas tu vida, tu familia, pero que bendigas al resto de la humanidad y al resto de los planetas. Tú eres una razón para mostrar la multiforme sabiduría de Dios. Y por eso Dios te puso a ti, a Jesucristo, como cabeza. Si tú lo aceptas a Él, podrás experimentar lo que es ser cabeza. Podrás pensar como cabeza con sabiduría verdadera. Y entonces nada ni nadie te podrá detener. Nada ni nadie podrá decirte a ti: no puedes. Nada ni nadie te va a decir: vas a morir. Nada ni nadie te va a decir: de aquí no podrás pasar. Porque el único que podrá hacer eso es Jesucristo, tu Señor, tu Salvador. Y si Él te dice: hasta aquí llegó, solo a Él vas a aceptar esa directriz. Pero si Él te dice: yo estoy contigo hasta el final, entonces no te rindas, no te rindas, no te rindas. Levántate en poder, conviértete en cabeza, aceptando la promesa de Dios por fe, teniendo fe en Jesucristo. Levántate en poder, reprende la enfermedad, reprende la adicción, repréndela, vamos, en el nombre de Jesucristo. Declara: no tiene por qué dominarme más. Tengo la autoridad suficiente y el poder suficiente, porque el poder está cerca de ti, en tu corazón, en tu boca. Si crees firmemente, nunca más el alcohol volverá a dominar mi vida, nunca más volverá a dominar tu vida. Lo digo por experiencia. Y aquellos que usan drogas y que están destruyendo su vida por la droga, si tú te plantas firme, aún cuando tu cuerpo te exija la droga, tú podrás controlar esa exigencia del cuerpo y al cuerpo le ordenarás: tú me obedeces, porque tú no eres ninguna cola que actúa
por impulso, por instinto, sino tú eres cabeza y tú le das orden al cuerpo. Tú me obedeces y no aceptas más esa droga, la aborreces, la vomitas. En el nombre poderoso de Jesucristo, sé libre. Sé libre en el nombre de Jesús. Sé libre en el nombre de Jesucristo. Padre, clamo por cada vida, Señor, que hoy va a ser una oración especial. Si tú crees que la oración que habías hecho antes, para esconderte en Jesucristo, para aceptar su salvación, fue una oración religiosa, hoy yo quiero invitarte a que hagas una oración muy consciente de lo que significa. Vamos, levanta tus manos ahí donde estás y dile: oh Dios, ahora entiendo. Dile: Dios, entiendo. Repite conmigo, si estás de acuerdo, obviamente. Dios, ahora entiendo. Ahora entiendo perfectamente que esto no es una cuestión de iglesia, de religión ni de tierra. Esto es una cuestión de salvación. Esto es una cuestión de existencia. Y yo, Señor, estaba desprotegido y mi vida se estaba viniendo abajo. Mi familia se estaba viniendo abajo porque no había entendido que había un refugio, que había una salvación en ese que es creador y consumador de la fe. Yo hoy rindo mi vida a Él. Yo reconozco que Él pagó un precio por mí, que no le tuvo temor a la muerte, que se entregó por completo. Y yo lo acepto ahora para que Él sea mi Señor y mi Salvador, para que Él sea mi cabeza. Recibo su dirección, recibo sus órdenes y ahora me convierto en cabeza en el nombre de Jesucristo y ordeno a la enfermedad se vaya de mi cuerpo, ordeno a las dolencias se vaya de mi cuerpo, ordeno a todo mal se vaya de mi cuerpo, ordeno a la escasez se vaya de mi vida y de mi familia, ordeno a la ruina, a la opresión se vaya de mi vida, de mi familia, en el nombre de Jesucristo. Ahora declaro que nada va a oprimir mi ser, sino que voy a vivir en plenitud con el Dios Todopoderoso, en el nombre de Jesucristo. Poderoso Creador, vamos, levanta tus manos. Tú eres un instrumento de bendición, tú eres un instrumento para salvación, tú eres un instrumento de existencia, de vida. Levantemos las manos juntos, vamos, levanta tus manos. Ahí donde estás, levanta tus manos. Vamos a orar por nuestro planeta. Vamos a orar para que toda muerte, toda enfermedad, todo espíritu de destrucción huya de la tierra. Levanta tus manos, cree en el Dios que te da el poder para hacerlo y dile: Dios poderoso, me uno a ti. Tú quieres la vida, tú quieres la existencia. Reprendemos la muerte, reprendemos la enfermedad, reprendemos la dolencia en el nombre de Jesucristo. Reprendemos el egoísmo, reprendemos el pecado. Se va de la tierra. No aceptamos el gobierno cola, ahora aceptamos el gobierno que es tu cabeza, Cristo Jesús, la plenitud. Ahora, Dios, clamamos para que la vida venga a la tierra, clamamos para que la sanidad venga a la tierra, clamamos para que la libertad venga a la tierra en el nombre de Jesucristo. Hay poder de salvación cuando creemos. Le damos gloria a Dios. Hay poder de salvación. Cree que tu familiar en la clínica está recibiendo sanidad. Cree que aquellos amigos que están enfermos por los que has estado orando están recibiendo sanidad. Cree que el poder de Dios está sanando cáncer y toda enfermedad que habían dicho que era enfermedad para muerte. En el nombre poderoso de Jesucristo, Dios, el creador del cielo y de la tierra, que por su orden existen las cosas, ahora crea órganos nuevos a aquellos que lo necesitan. Desaparece toda célula cancerígena, desaparece toda dolencia en el nombre de Jesucristo. Hay poder de salvación en el Evangelio. El Evangelio es buenas noticias del cielo, que tú no tienes por qué estar tirado en el suelo, sujetado, muerto por Satanás, sino que tú te levantas para pisar su cabeza en el nombre de Jesús. Te envío un abrazo fuerte, te bendigo. Yo soy el pastor Wilson Romero de la Iglesia Monte de Sion, una iglesia lista, y envío bendición para ti y los tuyos en el nombre de Jesús. Nos vemos pronto. Rodeando esto, pensé que caerían, mas nunca me has fallado, Dios.
nunca me has fallado, Dios. En ti confiaré, tu promesa sigue en pie, tú eres fiel. Confiado andaré, en tus manos estaré, siempre has sido fiel. Siempre has sido fiel, tú siempre has sido fiel. La noche acabará, tu palabra se cumplirá. Mi corazón te alabará. Cristo mi Salvador, cúbreme con tu amor. Mi corazón te alabará. Te confiaré, en ti confiaré, tu promesa sigue en pie, tú eres fiel. Confiado andaré, en tus manos estaré, eres fiel. En ti confiaré, tu promesa sigue en pie, tú eres fiel. Confiado andaré, en tus manos estaré, siempre has sido fiel. Siempre has sido fiel. Créelo, Él siempre ha sido fiel. Nunca te ha dejado. Eres fiel. Eres fiel, Señor. Aquí estás. Sé que tú mueves montañas, yo creo en ti. Sé que lo harás otra vez. Abriste el mar en el desierto, yo creo en ti. Sé que lo harás otra vez. Yo sé que tú, vamos, créalo, mueves montañas, yo creo en ti. Sé que lo harás otra vez. Abriste el mar en el desierto, yo creo en ti. Sé que lo harás otra vez. Yo sé que tú mueves montañas, yo creo en ti. Sé que lo harás otra vez.
Señor, por tu fidelidad. En el principio, Dios creador, antes del tiempo eras tú. En las tinieblas, tu voz se escuchó, con ella creaste la luz. Con solo hablar, creaste las galaxias con tu voz, y tu aliento a los planetas forma dio. Si los cielos te adoran, yo también puedo ver tu corazón en la creación. Las estrellas son señales de tu amor. Si la tierra te alaba, yo también. Dios de promesas, tu palabra es fiel, tus dichos permanecerán. Cuando abres tu boca, la vida y la ciencia siempre tu voz seguirán. Con solo hablar, le diste vida a todo.